gracias a la firma Pfizer y la alianza con BioNTech, y también el tema de la votación electoral como cada 14 de diciembre, luego de la elección que se genera en noviembre, en el caso de Estados Unidos. Bueno, primero, José Enrique, gracias por la invitación al programa, gracias al embajador Julio César Pineda, espero que esté bien. Y hoy es un día histórico en los Estados Unidos por dos acontecimientos. Primero, hoy están certificando el colegio electoral la victoria de Joe Biden como 46º presidente de los Estados Unidos y de la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Y también la vacuna Pfizer, que ya se está empezando a distribuir por todos los Estados Unidos, porque acuérdense que Estados Unidos ha tenido casi 300.000 muertes por el COVID-19 y aunque algunos negacionistas afirmen de que esto es una propaganda, una publicidad que se ha creado para cerrar las economías, esto es un hecho concreto y real que está matando mucha gente, y en los Estados Unidos es el país que más se ha afectado por el COVID-19, donde se ha gestionado muy mal la pandemia. Lo dicen los grandes epidemiólogos y virólogos especialistas en temas en el manejo de epidemias, ¿no? Por supuesto, y en torno al tema electoral, también es importante el día para Estados Unidos, sobre todo por una elección que ha estado marcada por polarización, que ya ha venido existiendo incluso durante muchos años atrás en este país, pero sobre todo esta elección diríamos que ha perjudicado al presidente republicano Donald Trump. Se decía que tenía todas las posibilidades de ganar antes del COVID-19 por el crecimiento económico presentado en Estados Unidos, pero bueno, todo cambió, diríamos, de una forma abrupta, y vemos que no ha reconocido los resultados, no ha reconocido lo que se le atribuye su derrota, y hoy es la votación oficial del colegio electoral. Hay demandas que ya han sido interpuestas a la Corte Suprema, a las cortes estatales de cada estado en ese país, y muchas han sido subestimadas, la gran mayoría solamente, diríamos, ha prosperado medio un caso, pero no ha sido efectivo totalmente. Ha sido un revés totalmente para el presidente Trump, y ya hoy en un escenario donde se confirma la elección de Biden como presidente en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las proyecciones? Los escenarios que se acercan en torno a este caso que ha venido evolucionando y acaparando la atención en el último mes en todo el mundo. Bueno, lo concreto y lo real y lo que es irrefutable absolutamente, que hoy el colegio electoral va a certificar la victoria de Joe Biden. En el transcurso posiblemente ya a finales de la tarde, acuérdense que Estados Unidos tiene varios usos horarios, entonces los colegios electorales de la zona oeste están votando esta mañana en los diferentes estados, California, Colorado, Nevada, etcétera, ¿no? Teníamos hace minutos el caso de Pensilvania, ¿no? Que claro, eso está en la zona este, ya deben haber terminado de votar, toda la zona este de Estados Unidos ya debe haber terminado de votar, y claro, se ha presentado primera vez en los Estados Unidos que un presidente en ejercicio del cargo que ha perdido las elecciones, que no haya admitido que haya perdido las elecciones y haya incendiado de la forma como lo ha hecho el presidente Donald Trump a un sector de votantes que no ha reconocido lo que es un hecho en sí, que es la derrota de Donald Trump, ¿no? Yo creo, es mi opinión muy personal, que Donald Trump, por supuesto, va a estar el 20 de enero cuando asuma el nuevo presidente de los Estados Unidos, porque sería algo que nunca se había visto en los Estados Unidos, que un presidente saliente esté en la toma de posición del entrante, y no vamos a tener ningún escenario extraordinario, ¿no? Claro, Trump tenía a principios de enero todas las de ganar por dos cosas. Primero, un crecimiento económico que venía ya desde la presidencia de Obama, eso es bueno recalcarlo porque se ha olvidado. Claro, pero diríamos el gobierno presente también tiene la Sí. función de estimular esos progresos, y Sí. de alguna forma con decretos, como él mismo lo evidenció cuando tomó posición en 2017, que decía America First, una política proteccionista para Estados Unidos, donde él avisoraba pues el crecimiento económico que iba a desarrollar a través de esas decisiones que iba a tomar. Entonces diríamos también fue parte de su gobierno, ¿no? Indudablemente que Trump puso un grano de arena en su política económica para mantener el crecimiento económico de la economía norteamericana, ¿no? Y claro, lo segundo que lo ha afectado es el pésimo manejo de la pandemia, ¿no? Entonces, esto es lo que ese cóctel el mal manejo de lo económico y el mal manejo del COVID-19 produjo el resultado que produjo, que fue el resultado electoral del 3 de noviembre, ¿no? Y
claro, el populismo de derecha de Donald Trump es parte de ese fenómeno populista que se ha dado en países como Polonia, Hungría, que son neopopulismos, que son populismos diferentes a los que se vieron, por ejemplo, en América Latina en los años 40 y 50, tienen una naturaleza diferente porque se apela al pueblo, pero con un carácter más polarizante, ¿no? Entonces Donald Trump tuvo un discurso desde la campaña electoral del año 16 duro, frontal y directo, y bueno, causó la sorpresa porque todas las encuestas en aquella época decían que Hillary Clinton iba a ganar, y bueno, el resultado fue otro, ¿no? Claro, ganó con un margen mucho más pequeño. Acuérdense que Biden ha ganado con casi 8 millones de votos populares de ventaja y con 306 votos de los 538 del colegio electoral, que hoy se están ratificando y se están certificando en los 50 estados de la Unión y en el Distrito de Columbia, que es donde está la capital de Estados Unidos, que es Washington, ¿no? Entonces, ya en el transcurso de la tarde, nosotros lo podremos ver por las cadenas internacionales que hoy son instantáneas y al momento podremos ver el resultado electoral. Hay una cosa muy importante, este resultado electoral después, el colegio electoral lo comunica al Senado de los Estados Unidos, al presidente de la Cámara del Senado de Estados Unidos, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, en este caso Mike Pence, quien va a recibir la certificación del colegio electoral de la victoria de Joe Biden, y entonces el Senado sí ya ratifica definitivamente la victoria de Joe Biden, y solamente es esperar 14 días más a la investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos, que hoy en día todavía no se sabe si va a ser en las afueras del Capitolio o en una ceremonia dentro el Capitolio de los Estados Unidos, por dos razones: por la pandemia, que no va a poder tener tantos invitados como se cree, y en segundo lugar porque ya estaremos en pleno invierno en la zona este de los Estados Unidos. Y eso tiene que ver también, porque el caso de la toma de posesión, diríamos la investidura del presidente, siempre asisten millones de personas incluso que asisten, diríamos, a este encuentro, que es una tradición también para los estadounidenses. En el caso, bueno, las restricciones que vemos en Estados Unidos, un poco limitadas por el gobierno, pero supongo que cuando asuma Biden, pues ya comenzarán mayores recomendaciones a la población para que no concurra, diríamos, masivamente en lugares públicos para evitar la propagación del virus. Vamos a analizar otras perspectivas sobre estos escenarios que se avecinan en Estados Unidos para el 20 de enero, cuando tome posesión, en caso de que ya se ratifique el día de hoy Biden por el colegio electoral, y luego también le toque al Senado, también en el caso del presidente electo, hacerlo. Pero estamos conversando con el politólogo Jesús Macei, doctor, articulista del diario El Universal y profesor de la Universidad Central de Venezuela, sobre el caso de Estados Unidos y también otros casos importantes que están ocurriendo en el mundo, sobre todo en América Latina. Vamos al corte y ya regresamos con más. Continuamos con más de Brújula Internacional. En la tarde de hoy estamos conversando con el politólogo Jesús Macei, profesor de la Universidad Central de Venezuela y también articulista en el diario El Universal. El tema de Estados Unidos es prioridad porque hoy es 14 de diciembre y precisamente los 538 electores del colegio electoral emiten su voto oficialmente para ratificar, confirmar al presidente electo, en este caso el demócrata Joe Biden, como nuevo mandatario del país. Estábamos analizando algunos escenarios que podrían avecinarse en el caso de Estados Unidos. La toma de posición el 20 de enero a las 12 del mediodía, luego de las 12 del mediodía cuando comience, diríamos, la ceremonia oficial. Todavía hay pocos datos sobre esa celebración, cómo se realizaría por el caso de la pandemia de COVID-19. Pero hay otras interrogantes que todavía están por verse. Ya hemos conocido también una gestión de Biden durante el presidente de Barack Obama, durante la gestión de Barack Obama cuando fue vicepresidente, y sabemos, diríamos, que apela más a la diplomacia, en este caso a las relaciones multilaterales y por supuesto bilaterales, que en el caso de Trump se fortalecieron, pero en este caso las multilaterales quedaron un poco más rezagadas, ¿no? ¿Cómo se
proyecta en las relaciones latinoamericanas, en el caso de Estados Unidos, para fortalecer, diríamos, su encuentro con países tan importantes en la región, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, en el caso de Argentina y, por supuesto, Brasil, que es el gigante suramericano? Bueno, con las relaciones interamericanas no van a tener una prioridad tan grande entre Estados Unidos y América Latina, ¿no? Claro, hay dos países que sobresalen ahí, México por el Tratado de Libre Comercio y Brasil. Después vienen otros países en un segundo nivel como Colombia, Chile, Argentina. Está la situación de Venezuela inconclusa todavía, donde se ha aplicado una diplomacia coercitiva, porque acuérdense que Trump ha tenido entre sus asesores y en el Departamento de Estado, sobre todo académicos de pensamiento realista duros, que han aplicado este tipo de doctrina que se llama diplomacia coercitiva. Entonces, la nueva administración Biden yo creo que va a apelar primero a lo que es la solución del problema de la COVID-19. Esa es la prioridad, diríamos, principal. Creo que otros temas quedarían ya en segundo plano, sí, porque la mayor afección en este momento es la pandemia, ¿no? Después vendría reacomodar sus relaciones con Europa, las relaciones con los organismos multilaterales, la readmisión de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en la UNESCO, la readmisión en la Organización Mundial de la Salud, en el Acuerdo Climático de París. Entonces, a eso yo creo que Biden va a dedicar los primeros 6 meses. Eso se va a hacer progresivamente. Por supuesto también, y ya se está reuniendo con su equipo económico que está designando, nada más encabezados por Janet Yellen, una economista de primerísimo nivel, que va a ser subsecretaria del Tesoro y va a ser la primera persona que ha ocupado los 3 cargos más importantes a nivel económico en los Estados Unidos, ¿no? Que ha sido presidente de los asesores económicos y presidente de la Reserva Federal. Entonces, la segunda prioridad va a ser el tratamiento del manejo de lo económico, porque todavía no ha podido salir del Congreso un apoyo económico bipartidista de estímulo a la economía. Y eso es una de las cosas que va a tratar de gestionar Joe Biden apenas se instale, si el estímulo no sale antes de que las cámaras entren en receso por las vacaciones navideñas, ¿no? Y después de eso vendrían las relaciones con Europa, que se van a recomponer. Acuérdense que Trump fue muy duro con algunos líderes, por ejemplo, con el presidente francés, la canciller de Alemania, Angela Merkel, que por cierto es una de las que más bien ha gestionado la crisis del COVID-19, junto con la primer ministro de Nueva Zelanda. Pero más que todo en principio, ¿no? Porque hemos visto una segunda ola bastante severa en Alemania. Porque eso se preveía justamente con la flexibilización. Y fíjense que los epidemiólogos, no solamente en Europa y en Estados Unidos, sino también aquí en Venezuela, no se equivocaron. La flexibilización iba a traer una nueva ola de contagio y un aumento de las muertes por COVID-19. Eso lo previeron todos los epidemiólogos y virólogos, no solamente de Venezuela, sino de Europa y de los Estados Unidos. Y fíjense una cosa muy importante, Biden ratificó a Anthony Fauci como uno de sus asesores importantes en materia de salud. Va a tener un equipo de salud de primer nivel. Yo invito a los televidentes a que se metan en la página web de la oficina del presidente electo, que es la página del presidente electo, para que vean cómo es la semblanza que se hace de cada una de las personas que van a estar en el gobierno, para que vean el perfil de primer nivel que tiene cada uno de los integrantes. Fíjense que, por ejemplo, cito el caso, el que está propuesto, que tiene que ser confirmado por el Senado, todos tienen que ser confirmados por el Senado, del nuevo secretario de Defensa, Lloyd Austin, que es un general de 4 estrellas del ejército de los Estados Unidos. Y además afroamericano, ¿no? Afroamericano, graduado en West Point en 1975 con 2 maestrías, una en gerencia
y otra en educación. Ahora, se debe esperar también la ratificación del Senado, porque en el caso del general que usted está citando, ya existe, diríamos, un precedente, o bueno, hay un requisito importante que hay que cumplir, que son una cierta cantidad de años 7 para años. poder ejercer un cargo público o federal. En este caso, habría que hacer un indulto para que él pudiera proceder a ejercer su cargo, ¿no? Hacer una nueva excepción, como se hizo con el primer secretario de Defensa de Trump, que fue jefe de los Marines, el general Flynn, que fue su primer secretario de Defensa, que él sí tenía los 7 años cumplidos. El general Austin tiene 4, entonces aquí el Senado tendría que hacer una nueva excepción a una ley que existe desde hace 73 años, porque siempre ha sido un civil, fundamentalmente, quien ha sido el secretario de Defensa, la preeminencia del poder civil sobre el poder militar, en una democracia tan institucionalizada y tan madura como es la democracia americana, ¿no? Entonces, y como no solamente el secretario de Defensa, sino los nuevos secretarios en los diferentes cargos, en los diferentes despachos, necesitan una ratificación de la Cámara del Senado, en este caso particular de la comisión que se dedica a ratificar o rechazar los postulados por el presidente de los Estados Unidos. El futuro del trumpismo, ¿cómo se perfila? Ya confirmando que en este caso, pues como se evidenció en el resultado electoral presentado por todos los medios, no continúa el presidente a un segundo periodo, como tradicionalmente se ha visto en los últimos años. Tanto demócratas y republicanos siempre repiten a un nuevo periodo en Estados Unidos, pero sí queda una base sólida de, diríamos, simpatizantes del republicano Donald Trump que lo apoya. Incluso vimos una manifestación importante el fin de semana, donde tiene una masa importante de simpatizantes, de personas que se mantienen fieles, diremos, a lo que dice. ¿Podría reavivarse este liderazgo para el 2024 cuando ocurra una nueva elección? Bueno, Trump ha recaudado después de la elección $200 millones para tener una nueva plataforma política electoral. Yo creo que va a ser un expresidente muy activo en la política norteamericana para tratar de robustecer su base interna e ir de afuera hacia adentro para presionar al Partido Republicano y él repostularse como solamente lo hizo en el siglo XIX el presidente Grover Cleveland, que perdió la primera elección y después en el siguiente periodo se volvió a postular y fue electo presidente de Estados Unidos de nuevo. Un caso insólito, pero esta vez en el siglo XXI, o sea, más de 100 y pico años después, pasaría esto de nuevo, que un presidente que no fue reelecto pueda, pasando el periodo de 4 años, ser otra vez electo presidente de los Estados Unidos. Entonces el trumpismo va a tener a nivel del Partido Republicano un peso muy importante, ¿no? Además que fue un liderazgo que él logró siendo un outsider, siendo un empresario, siendo un magnate, pero él estaba claro que tenía que formar parte o de los demócratas o republicanos para poder ganar la elección, y logró pues estar presente, diríamos, en la elección del Partido Republicano, la interna que siempre realizan cada año en cada elección, ¿no? Bueno, yo creo que Trump no ha sido lo que una politóloga norteamericana, Laura Brown, llama un statesmanship, o sea, un hombre de Estado. Trump, como muy bien dijiste, es un outsider, nunca había tenido participación política, a diferencia, por ejemplo, de Joseph Biden, que fue senador por más de 20 y pico de años, un político profesional nato, con experiencia de gobierno, con experiencia a nivel del poder legislativo, y Trump, en cambio, va a dejar un apoyo interno muy importante a nivel del Partido Republicano. Entonces, de allí va a partir su base para dentro de 4 años. Claro, hay otros aspirantes que están sonando que van a querer ser candidatos del Partido Republicano, como Marco Rubio, Ted Cruz. No se sabe qué puede pasar con Mike Pence. El mismo Pompeo se ha asomado por ahí que tendría ambiciones presidenciales. Claro, Pompeo, si Trump manifiesta dentro de 3 años ser
precandidato y candidato republicano, él por supuesto se abriría. Sí, porque ¿no? todos los que he mencionado son, diríamos, una base firme del presidente Trump. Pero ya tenemos que despedirnos lamentablemente, que un tema pendiente que era el de Brasil. Rápidamente para finalizar, ¿qué pasará en Brasil ahora con la relación con Estados Unidos? Una relación muy importante porque tanto Bolsonaro y Trump son, diríamos, una llave importante en todo el continente. Ambos tienen incluso similitudes, cómo gobiernan, la forma en cómo se expresan y cómo manejan sus gobiernos. Ya para finalizar, por favor. Bueno, José, yo diría que aquí va a entrar mucho el pragmatismo de una cancillería tan profesional e institucionalizada como es Itamaraty. Yo creo que aquí va a jugar mucho el pragmatismo brasileño. Bolsonaro y Trump han tenido buena sintonía, pero los brasileños van a jugar al interés nacional, y además que en Brasil, a nivel de el año que viene, ya el año que viene van a ver una cosa muy importante, el cambio de las autoridades a nivel de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados. Y Bolsonaro está tratando de crear una base electoral que le dé sustento para sus aspiraciones dentro de 2 años. Ha sido la última elección una derrota tanto para la izquierda radical como para el ultraderechismo en el caso de Bolsonaro. Ya la gente está buscando, diríamos, una posición político más centrada, ¿no? Estábamos conversando con el doctor Jesús Macéis, politólogo, también profesor de la Universidad Central de Venezuela y articulista en el diario El Universal. Ha sido un gusto que nos haya acompañado. Muchas gracias. Gracias. Hacemos feliz la pausa. Navidad y feliz año. Así es, igual para usted, feliz Navidad y próspero año 2021. Hacemos más saludables en cuanto a la alimentación. Hoy vamos a conversar con la doctora Daniela Dagger Noguera, chef en medicina culinaria de la Universidad de Harvard. Importante especificar, dar a conocer lo que son los regímenes alimenticios adecuados para un buen desenvolvimiento de la salud y sobre todo como respuesta a enfermedades infecciosas, incluso la pandemia de COVID-19. Feliz tarde y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero aclarar que no soy doctor, soy chef, especialista en medicina culinaria, efectivamente egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Yo soy especialista en regímenes alimentarios de salud ligados a patologías médicas o afecciones. Como tú bien lo has dicho, no solo la pandemia ha desatado una serie de excesos, sino bueno, en el común diario de las personas pues existen padecimientos médicos de todo tipo, como diabetes, hipotiroidismo, fibromialgia, artritis, hipertensión, cualquier cantidad de grupos de enfermedades que la mayoría están 100% ligadas a un tema de alimentación. Mucha gente no lo sabe, pero incluso pueden estar consumiendo alimentos que son nocivos para su salud o para el padecimiento o enfermedad que estén sufriendo en ese momento. Hay alimentos que, por ejemplo, para personas con problemas inflamatorios o hipertensos, pues simplemente hay que borrarlos de la lista, ¿no? Y bueno, es importante que la gente sepa que más que de pronto salir a intoxicarse de 500 medicamentos, también hay una solución desde casa con un tema que inicia por la alimentación y bueno, guiado mucho con medicina tradicional, un poco más, digamos, nutritiva, ¿no? Y más orgánico también, ¿no? Mucho más orgánico. Consumimos muchos alimentos ultraprocesados que generalmente dañan, pues. Es correcto. En la escala de nuestros alimentos tenemos los alimentos que son los que llaman from scratch, que es casi que vienen de tu tierra, los lavas y van a tu mesa. Están los mínimamente procesados, donde simplemente tomas un par de alimentos, los procesas y te haces tu plato. El caso, por ejemplo, del café. Es un café que viene en granos, lo tienen que procesar, moler para que te tomes tu café. Eso está bien, es mínimamente procesado. Pero cuando ya caemos en los procesados y los ultraprocesados, son toda esta cantidad de alimentos que vienen en empaques y que tienen cualquier cantidad de preservativos y todo eso son justamente los que tenemos que evitar, porque son justamente los que nos terminan intoxicando, ¿no? En la salud. Casos puntuales que hayamos evidenciado en estos meses de pandemia, donde evidentemente en algunos casos ha habido un descontrol alimenticio y pues muchas personas han evidenciado cambios, sobre todo por la forma en cómo se alimentan. ¿Qué ha estado en juego durante estos meses? Mira, ¿Qué ha incidido sobre todo en la enfermedad de COVID-19?
Sí, hay mucha gente que incluso no se preocupa mucho por el tema de tomar suplementos vitamínicos, como la vitamina C, como alimentos ricos. O sea, la gente salió desesperada a comprar de pronto pastillas de vitamina C y todo, y se estaban agotando, cuando sabemos que tenemos en muchos grupos de alimentos altas fuentes de vitamina C, como las naranjas, los kiwis. O sea, hay muchos alimentos que tú puedes tener en tu casa donde puedes fortalecer incluso tu sistema inmunológico, ¿no? Con el tema del COVID. Por supuesto, se ha desatado mucho el tema del sedentarismo, porque la gente ha estado encerrada y pues la gente ha estado consumiendo por el mismo estrés y ansiedad más cantidades de harinas, o sea, lo que es carbohidratos, azúcares, y eso pues definitivamente ha desatado pues problemas de salud innumerables, ¿no? O sea, la verdad es que decirte puntuales ahorita cuál es el que más, porque es que hay mucha gente, hay hipertensos, entonces que no podían salir, no consiguen la medicina y entonces empiezan a consumir más sal y pudieran bajar la sal. Entonces por allí va más o menos el tema de la alimentación. De hecho, yo he tenido muchos casos. Yo manejo mi línea actual de alimentos en Venezuela, y la estoy internacionalizando a Estados Unidos, donde nos abocamos a crear regímenes o alimentos especiales para personas con este tipo justamente de salud. Y bueno, se incrementó muchísimo el pedido de todo este tipo de alimentos, porque la gente se empezó a dar cuenta, pasado un mes, o empezó a engordar o empezó a sentirse mal, y ya va, mira, déjame volver al tema otra vez, a mi rutina habitual, mi cocina clásica, orgánica, saludable. Entonces eso es lo que estamos tratando de fomentar, una cocina más saludable, pues, ¿no? Y por supuesto que en estos meses también han surgido los casos de muchos emprendimientos, sobre todo venezolanos en el país, pero también en la diáspora, que está regada por el mundo. Esto es muy importante, por eso quisiéramos que nos abordara más en cuanto al tema, porque surgió la necesidad de crear un emprendimiento dedicado a fortalecer quizás los regímenes alimenticios de las personas, sobre todo en estos tiempos cuando muchos incurrieron en descontroles alimenticios. Pues tú lo has dicho, ¿no? El tema de los emprendimientos, eso nosotros particularmente nos enfocamos en el tema de regímenes especiales de salud, porque nos dimos cuenta que es un nicho que está sumamente desatendido. O sea, tú vas a cualquier sitio público a comer, tú vas a cualquier automercado y consigues, sí, N cantidad de productos. Pero ¿qué pasa con las personas diabéticas, autistas, celíacas, hipertensos? ¿Qué pasa con este grupo de gente que son intolerantes al gluten, lactosa, caseinato? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuáles son sus ofertas en el mercado? Entonces, al darnos cuenta de todas estas necesidades que estaban teniendo todas estas personas, decidimos crear nuestra propia marca de alimentos. Y bueno, de hecho ya estaba, pero con la pandemia fue un desate total, pues la gente empezó a saber más de nosotros y a llamarnos y a ubicarnos. Yo empecé también a crear mis protocolos médicos, culinarios a estas personas, para orientarlos con lo que tenían en la casa, porque también tenemos que ajustarnos a una realidad presupuestaria, ¿no? Entonces sí, como no, está la gente que se puede comer un salmón, pero hay la gente que se puede comer una merluza, por ejemplo. ¿Es económico tener una vida saludable? Mira, siempre... ¿O podemos desmontar un mito que es totalmente caro, diríamos, llevar una rutina saludable, adecuada a nuestro organismo y alimentación? Siempre tu salud va a costar un poco más, ¿ok? No es lo mismo, o sea, te va a costar de pronto más caro comerte una ensalada de los vegetales con el pescado que comerte una hamburguesa en la calle. Puede ser un poco más costoso, pero si tú lo haces desde tu casa, donde tú eres quien compra tu mercado, hay N cantidad de abanico de opciones. Por ejemplo, yo con mis pacientes trabajo en base a sus presupuestos, y el que puede comer la harina súper procesada, gluten free que compra en el mercado, maravilloso, pero está el que le enseño a hacerla en su casa con su yuca, con su batata, y sirve igualito. ¿A qué debe acercarse la población para alimentarse? ¿A qué grupos exactamente? Bueno, yo soy promotora, y eso lo obtuve de uno de mis doctores, que es el doctor Ludwig Johnson, especialista justamente en este tipo de protocolo de alimentación. Yo creo que todos debemos volver a lo básico, donde genéticamente estamos diseñados. El ser humano está diseñado genéticamente para comer lo que existía en el mundo en el momento que existió. Es decir, tus frutas, tus vegetales, tus proteínas animales, y ya. Eso fue lo que llamamos en la era paleolítica, ¿no? Lo que digamos una dieta paleo. Ahorita hay muchas dietas famosas, la keto, no sé qué, y esas dietas la gente tiene que entender que no sirve para todo el mundo. ¿Y la clásica mediterránea?
Sí, mira, todas las dietas, la mediterránea, la vegetariana, todas tienen de alguna manera algo en común, que es promover una alimentación saludable, pero si tú te pones a ver, por ejemplo, las dietas mediterráneas o la keto promueven mucho el tema de los granos o los cereales, y hay mucha gente que es intolerante a los granos, hay mucha gente alérgica y no lo sabe. Entonces yo pienso, cuando me llega un paciente con tantas complicaciones, yo le digo, vamos a volver a lo básico. Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe, tu hígado produce azúcar desde que Dios te creó. Entonces, ¿qué sucede en la era moderna? Tienes un hígado que te produce azúcar, porque Dios te creó perfecto para eso. Entonces, además te dice, bueno, como tú vas a pasar largos periodos de ayuno, que es el famoso ayuno intermitente ahorita, pero en la era paleolítica era así, entonces decía, bueno, chévere, vamos a darte para que tú puedas almacenar en tu cuerpo. Cuando llegue esta era moderna, que empieza a surgir el azúcar y todas esas cosas, tu hígado produce azúcar. Tú empiezas a consumir toda esta cantidad de alimentos ultraprocesados con azúcar. ¿Qué pasa? Saturas tu cuerpo con azúcar y sale la famosa diabetes tipo 2. Entonces tú dices, bueno, ¿y ahora cómo la revierto? ¿Cómo la curo? Bueno, eso es una cosa que aprendí del doctor Ludwig Johnson, justamente, que te dice, elimina los azúcares porque tu hígado tiene que volver a procesar todo como es, inclusive el azúcar de la fruta. ¿Cómo podemos conocer más sobre su emprendimiento y para que mucha gente que esté interesada en tener una vida saludable, pues se acerque a estos métodos que usted desde la medicina, desde los científicos y de sus estudios implementa y ayuda a muchas personas? Sí, por Instagram me pueden ubicar sin lugar a dudas por Dani Daher, @DaniDaher con doble N e Y. Y tengo mi correo que es consulta ddn, como Daniela Daher Noguera, consulta ddn@gmail.com. Por ahí pueden ubicarme y bueno, con muchísimo gusto. En mis redes sociales hay cualquier cantidad de material, incluso recetas a todo público que pueden guiarse para una alimentación mucho más saludable. Ha sido un gusto que nos haya acompañado. Muchas Seguramente gracias. en sus redes sociales estará mayor información, por supuesto, dedicada a ustedes, a quienes quieren tener una vida más saludable y por supuesto también estar preparados